Buenas tardes. Señores, es un grande honor conversar con ustedes, que son un grupo de lectores, acerca de la obra Ficciones. Yo quiero confesar que nunca me gustó este título. No fue dado por mí. Fue una idea de los editores. No es una palabra hermosa. No tiene una buena sonoridad. En la realidad, es una fusión de dos publicaciones de cuentos. La primera, El jardín de los caniños que se bifurcan, en portugués, ¿no? Que es una coletánea que tiene varios cuentos con Clon Ukbar Orbisterchon, que yo sé que le gusta mucho al doctor Franklin, que está visitando hoy la biblioteca. Hay un otro que se llama La aproximación de Almutacín, otro que se llama Pierre Menor, el autor de Quijote, Ruinas circulares, La biblioteca de Babel y otros. Y en la segunda parte, Artificios, incluye Funes el Memorioso, el tema del traidor y del héroe, la muerte y la bússola, el milagro secreto, el Stur, las tres versiones de Judas, el aceite de Fénix. De esta coletánea de cuentos, yo quise abordar algunos temas que me son muy caros y que me inspiraron hasta hoy, y que yo hablaré, ¿no? Hablaré en portugués, resumidamente, de algunos de los cuentos. La idea de que una biblioteca pueda ser una metáfora del universo o del infinito me parece apropiada, y yo la utilicé en uno de los cuentos con el título La biblioteca de Babel. La razón es porque yo pasé mi vida entera dentro de bibliotecas. La primera y la más importante fue la biblioteca de mi papá, donde yo pasé gran parte de mi vida. Después, en mis dos únicos trabajos, primero, en una biblioteca de periferia de Buenos Aires, de donde yo saqué la inspiración para escribir este cuento, La biblioteca de Babel. Después trabajé por muchos años en la Biblioteca Nacional en Buenos Aires, donde fui director. Bien, en este cuento, La biblioteca de Babel, yo describo una biblioteca compuesta por infinitos hexágonos, a cual, cuando el hombre viniera a desaparecer, ella pudiera ser un testimonio del pasaje del hombre por la tierra. Como estos códigos que parecen incomprensibles, la inmensidad de los libros y de informaciones que sin una organización racional es inútil, porque no tenemos sus códigos
y sus contemporáneos. Así como la idea de pensar el infinito, también me agrada hacer ficción sobre temas que traten de la realidad y de la imaginación. En el cuento intitulado Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, que está en Ficciones, yo me pongo como personaje junto con mi amigo de una vida entera y mi compañero literario Adolfo Bioy Casares, cuando él me lembra, me acuerda de una citación sobre un lugar de nombre en una enciclopedia. Mi amigo Bioy intenta mostrarme las informaciones acerca de Uqbar en una citación que había en un ejemplar de una enciclopedia. Todavía, cuando él abre la enciclopedia, no la encuentra más. Más tarde, Bioy vuelve a su casa y abre una otra edición que tenía en su casa de la misma enciclopedia, pero no encuentra una citación de Uqbar. En este cuento, los dos, Borges y Bioy, descubren que la epopeya de este lugar de nombre Uqbar tiene a ver con una región imaginaria, de cuyas informaciones habían sido totalmente omitidas. Sería como si Uqbar, Tlön y el Orbis Tertius perteneciesen a un mundo imaginario. En otro cuento, que está en Ficciones, con el título Ruinas Circulares, un hombre sin nombre, anónimo, pinta crear otro hombre a través de este sueño. Quizá encontremos en este cuento reflexiones sobre la propia creación literaria, sobre la regresión al infinito, o mismo podría ser una relectura de una antigua leyenda del Golem. Kievan Golem era un ser imaginario criado por divinidades de la tradición mística de los hebreos y que aparece en la Cábala. En el cuento, un hombre llega a las ruinas de un antiguo templo circular. Uno quiere crear un ser humano a través de su sueño y traerlo al mundo real. Él sueña que está en un anfiteatro. Bueno, dice uno de los alumnos y comienza a enseñarle lecciones. Tiempo después, el hombre despierta y no consigue más dormir, por días y más días. Após observar varios ritos de purificación y de adoración a los dioses, y le duerme otra vez y sueña con un corazón. Pasan noches, meses y años, y el hombre consigue su intento de crear un hijo en su sueño, parte a parte. Cuando el joven está completo, no le observa que él no habla, solo sueña. El hombre pide a Dios, un Dios del fuego, que dé vida a un hijo y que le dé conciencia. Pero el joven despierta como si fuera un ser humano
en carne vuestro y es mandado a un otro templo. Solo el soñador o el Dios del fuego sabe que el Hijo es solo una creación suya, es un hombre soñado y que no pertenece al mundo real. Con el pasar del tiempo, el soñador escucha de otros hombres que hay un hombre en otro templo que puede caminar sobre el fuego, sin se quemar y sin morir. Y sabe que se trata de su hijo, criado a partir de un niño. Y se preocupa con la posibilidad de que su hijo no tenga idea de que no es su abuelo, y sea una proyección de una persona. Acontece entonces un fuego terrible en el templo, y él ve que su muerte se aproxima, y él camina sobre el fuego y no se quema. Él entonces comprende que él propio es irreal, que él también es una proyección, un sueño de otro hombre, un sueño que viene de otro sueño. Yo considero este cuento muy lindo y significativo. Sería un sueño dentro de otro sueño, como muchas veces nosotros nos sorprendemos con nuestros propios sueños. Sobre el tiempo, es tan misterioso tiempo. Yo escribí un cuento que también está en ficciones, titulado El milagro secreto, que yo recomiendo a ustedes que lo lean. En este cuento yo quise abordar la cuestión del tiempo, su forma y sus límites, y en qué medida el tiempo es lineal o cíclico, limitado o infinito. Si un instante puede ser divisible e incluir dentro de él vuestros tiempos, así infinitamente. Con eso tendríamos la tan esperada por los humanos eternidad. Nosotros somos esclavos de la eternidad. La mortalidad de los humanos es una de las cuestiones más importantes de nuestras vidas. El personaje es un escritor de origen judío que es preso por la Gestapo en Praga 5 días después de la invasión nazista en la entonces Checoslovaquia en el año de 39, cuando empezó la Segunda Guerra. Él es condenado a la muerte, pero será ejecutado solo dentro de 10 días. En esos días finales de su vida, él imagina cómo sería si él pudiera parar el tiempo o cambiar su percepción sobre el tiempo. Él piensa que la única forma de interferir sobre el tiempo sería si él intentara terminar una obra literaria que todavía estaba inconclusa. En un sueño, Dios le concede más de 1 año de vida para que termine su libro. En el día de su ejecución, él ha conducido al patio, mas cuando los soldados están perfilados y prontos para disparar, el universo físico se detiene. Las armas se quedan inmóviles y la te sorprende la sombra inmóvil de una bella,
todo se paraliza para que él termine esta obra. Cuando él termina de escribir, él grita, enloquecido, que se terminó la obra. E inmediatamente se escuchan los tiros que lo atizan y lo matan. Trátase así de una construcción fantástica en la frontera de lo inaprensible, como si fuera una deliciosa fantasía sobre el control del tiempo. En un otro cuento de ficciones que yo también recomiendo a ustedes que lo lean, se llama Pierre Menard, el autor de Don Quijote. Yo quiso abordar la cuestión de la fragilidad de la autoría literaria. Para mí, la magia de la literatura se da cuando el libro atreve a su lector. Antes de eso, el libro es apenas un ser inerte, sin vida, un estante de una biblioteca, como los libros que ustedes miran ahora en la exposición. Si no hay un lector para leerlos, no se completa el milagro. El narrador describe la injusta situación de su amigo Pierre Menard, un escritor francés, que según el narrador ya había publicado una extensa y relevante lista de obras, pero ninguna de ellas reconocible por el lector. Pierre Menard, en el momento del cuento, está ocupado escribiendo el Quijote de Cervantes. Pero ¿cómo? El Don Quijote es de Cervantes. Sí, pero Menard aparentemente está imitando a Cervantes porque su texto es idéntico al del Quijote de Cervantes, sin sacar o poner vírgula o un punto, idéntico. No obstante, su Quijote no es una copia, pero un original, aunque sea un texto idéntico. ¿Cómo? ¿Cómo sería? El narrador defiende que el Quijote de Cervantes fue escrito en el siglo XVII y lo de Menard es del siglo XX. O sea, mismo teniendo dos textos idénticos, el contexto histórico distinto hace con que las dos obras resulten totalmente distintas, porque el tiempo es otro. Con esto, yo intenté poner la cuestión de que la autoría es algo totalmente artificial y hasta desnecesario. Todo lo que escribimos tiene la participación de los autores que nos precedieron. Y a veces somos también influenciados hasta por autores posteriores a nosotros, que están por vir. Cuando yo leí Kafka, yo pude entender más claramente varios autores que antes de leer Kafka yo no comprendía. Entonces, la idea de este maravilloso cuento, Pierre Menard, el autor del Quijote, es decir, que hay mucho más que las palabras de un texto. Otro cuento, y que aparece en secciones, y que me gustaría comentar, se intitula Funes el Memorioso.
no, en el cual yo hablo de una historia de un joven en un hogar muy pequeño que tiene una memoria muy prodigiosa. Puede tener en su memoria libros y más libros. Sin embargo, él no tiene el poder de articular esta información con su inteligencia limitada. O sea, tener una memoria infinita no le adianta nada. Nada sirve Safones por su memoria espantosa, ni lo deja solo un objeto de curiosidad entre las personas. Él lembraba textos inmensos, pero a pesar de esto, no sabía elaborar intelectualmente las informaciones. Y la razón es que es necesario saber articular las informaciones para que se pueda dar sentido a lo que tenemos en la memoria. Funes había aprendido, sin esfuerzo, el inglés, el francés, el latín y varios otros idiomas, pero era poco capaz de pensar, porque pensar significa olvidar creencias, generalizar, hacer abstracciones, y en el mundo abarrotado de memoria de Funes no había sino detalles pues inmediatos. Este cuento es un pequeño chiste, una broma, una brincadera en portugués, acerca de los talentos que aparentemente soñamos poseer, mas que en una dosis exagerada puede terminar por traer la destrucción de nuestras vidas. Años más tarde, yo escribí un cuento que no está en textones, pero recomiendo a ustedes, que tiene como título La memoria de Shakespeare, en que algo semejante pasa con un aficionado por Shakespeare. Es bajo un encuentro shakespearianos y después, cuando se van a ahondar los varios especialistas en Shakespeare e empiezan a tomar una cerveza, uno se acerca de una persona que está sentada a su lado y empiezan a hablar de Shakespeare. Al final todos se despiden, uno sale a caminar en dirección a su hotel por este hotel. Cuando se acercan del hotel, el hombre le dice, yo quería hacer una confesión. Y él pregunta, ¿qué confesión? Y el otro contesta, yo tengo la memoria de Shakespeare. Le discona, usted tiene la memoria de Shakespeare, pero qué maravilla, esto es el sueño de mi vida, tener la memoria de Shakespeare. Y el hombre le dice, pero ¿por qué no olvidarte la memoria de Shakespeare? Quiero quedar de presente la memoria de Shakespeare, porque ya no puedo quedarme con él. Y él se queda muy contento. Él acepta inmediatamente. El otro dice, entonces, te transpiro la memoria de Shakespeare. Con el pasar de los días, al contrario de su expectativa, su vida se torna inservible, porque él tiene todo lo que pasa en la mente de Shakespeare, pero no puede hacer eso tornar su vida mejor. No solo va a quedar en paz otra vez cuando encuentra un otro aficionado por Shakespeare para quien él le acaba de presente
la memoria de Shakespeare. Son cuentos interesantes, ¿no? Por fin, no me quería andar mucho con ustedes para no pensarlos. Me gustaría comentar sobre un cuento intitulado El Sur, pues estoy, que para mí es uno de los mejores cuentos que yo escribí en toda mi vida de escritor. En este cuento, el protagonista trabaja en una biblioteca en la periferia de Buenos Aires, y él era de origen alemana por parte de su padre y argentina por parte de su madre. Él se llamaba Juan Dalman. Él se orgulla mucho, pero mucho más, de su ancestralidad argentina, de que los antepasados alemanes. En este sentido, la historia de este personaje es muy semejante a la propia historia de Borges. Borges tenía, por su papá, una descendencia en parte inglesa, y por su mamá, una descendencia argentina típica de los grandes héroes militares. Y Borges también trabajaba en una pequeña biblioteca, como el personaje Juan Dalman. Tanto el personaje como Borges en su vida real, cuando están caminando, muy felices, al leer Las Mil y Una Noches, bate con la cabeza contra una pequeña muralla, ¿sí? Y tiene que ir al hospital. El personaje va al hospital, y cuando pasó con Borges en su vida real, la infección del pedimento se complica, él pasa por un periodo muy grave en el hospital, y que hace una reflexión en el caso de Borges, el autor, y es un tiempo en que él comprende que su futuro como autor tiene que ser compuesto del realismo mágico. Y el personaje Juan Dalman, por su vez, decide y salir ahora de volver al sur, donde había la casa y rancho de sus antepasados, le tenía tanto orgullo. Él sale del hospital, el personaje toma un tren y se va al sur. Cuando llega, baja del tren y va a comer algo y tomar algo en un pequeño almacén cerca de la estrada y va a la propiedad. Pueden estar comiendo solo. De la otra mesa, donde están otras personas, uno de ellos le lanza en su cuello, pescozo en portugués, una bolita hecha con pan para provocarlo. Él se queda nervioso, no se mueve, y espera que lo paren. Después de unos minutos, otra vez el hombre le manda una bolita del miollo del pan. Él no sabe lo que va a hacer, porque él era un tipo físicamente frágil, no tenía ninguna familiaridad con la violencia, con los combates, era el opuesto de sus abuelos y bisabuelos. Él se levanta para salir. Cuando él se levanta, el dueño del almacén
nos llama por su nombre de familia. En el momento que lo llama por el nombre de su familia, cambia todo, porque él se ve que lo identificaron como alguien de la familia tan tradicional de aquellos héroes de la historia argentina. En el mismo momento, el hombre sale, ya saca su cuchillo, su faca, ¿no? En portugués, para anular. Y a alguien le manda un cuchillo, no lo toma en la mano, y sale. Y el cuento termina diciendo que él sale para estar en el sol. Y así termina el cuento. Es una trama de apariencia realista que va a los pocos impregnándose del fantástico, del ambiguo, pero nunca perdiendo la posibilidad de que todo se quede en el campo real. Dalman ha sufrido un accidente igual al suyo, Borges, y va en busca de sus orígenes, al mismo que Borges lo hace para buscar su vocación literaria cuando sale del hospital en la vida real. Esta situación hace con que el personaje haga una reflexión sobre su existencia, y eso lo hace embarcar en este viaje al sur, porque el sur sería el encuentro con su pasado, con el orgullo de los verdaderos gauchos que hicieron la historia argentina, del cual él no se sentía parte. Ocurre que decide que el momento en que él se ve identificado por su nombre de familia, algo irreversible había pasado. Y él quizá encontraría la manera más heroica y él jamás soñara como final de su vida. Ese enredo que se construye acerca de la coexistencia de espacio y tiempo que da al cuento una atmósfera vaga, misteriosa, irónica, presenta elementos muy recurrentes en mi producción literaria, como el cuestionamiento, la duda y la comprensión de lo que es la realidad interior y la realidad exterior, la confusión que puede haber entre el real y el imaginario, el abstracto o quizá el alucinatorio. En este cuento, el lector puede también pensar que todo lo que se pasó es una alucinación, de que él todavía se encuentra en el hospital, y nada de esto se pasó. En otros cuentos, que por limitación del tiempo yo no hablé hoy, de que están en la temática de ficciones, yo los invito que lo lean después, porque hablan de símbolos del universo, del cuerpo, de los espejos, de las religiones, de los mitos, de los tigres, de todos los temas que me han ocupado. Yo espero que ustedes tengan disfrutado esta pequeña charla
que yo agradezco mucho la atención y las señoras y los señores. Muchas gracias.